se dibuja un indio de Gloria Fuertes. Mucha pluma en la cabeza, esparcidas con destreza, y con ellas en piel roja, aunque llueve no se moja. Llevará una hacha pequeña, solo para partir leña, al hombro de su figura derecha, arco y flecha, para el venado cazado, porque no hay supermercado. Desnudo como un Tarzán, ni bebe vino ni come pan, solo frutas y pescados. Es un ciudadano sano, verdadero americano, sin parientes en Europa. Gran corazón, poca ropa, descalzo sin alpargata. Si no lo atacas, no ataca. Es un indio pacifista, de bisontes cazador, ojo de lince, avizor. Gusano, de Gloria Fuertes. Era un gusano muy sano, nunca tosía. Era un gusano muy sano, solo tejía. Sano y enano el gusanito era, solo comía hojas de morera. El gusanito no quería ser lo que era, lloraba y lloraba, lágrimas de cera. Se escondió en su capullo para que nadie lo viera llorar. El gusanito no quería ser gusano, quería ser otra cosa. Su deseo fue realizado, se convirtió en mariposa. Todo está en su sitio de Gloria Fuertes. Los lobos en el monte, los pollitos en el corral, los peces en el agua, los barcos en el mar. Ya todo está en su sitio, ya todo en su lugar. Los niños en la escuela, los gatos a volar. Don Libro está del lado de Gloria Fuertes. Estaba el señor Don Libro sentadito en su sillón. Con un ojo pasaba la hoja, con el otro ver televisión. Estaba el señor Don Libro aburrido en su sillón, esperando a que viniera a leerle algún pequeño lector. Don Libro era un tío sabio, que sabía de luna y de sol, que sabía de tierras y mares,